Hola, mi nombre es Osiel Castillo López y en este video voy a realizar mi proyecto integrador de la materia de administración de bases de datos, que va a tratar de contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta es: define qué es una base de datos orientada a objetos. Bueno, en esta gestión de datos se representa la información en forma de objetos que se utilizan en la programación orientada a objetos. Esta se diferencia de la base relacional en que no responde a un sistema de tablas para ingresar la información. La segunda pregunta es: menciona la diferencia entre clase y objeto, además de dos ejemplos para cada uno. La clase es una lista de objetos que contienen los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos, mientras que el objeto es la unidad compuesta por métodos y atributos que definen a los objetos en el mundo real. Como ejemplo, en las clases podemos referirnos a tipo de auto o animal, mientras que en los objetos podemos referirnos como Ferrari o perro. La tercera pregunta es: explica qué es un modelo de dominio. Es un esquema que muestra las clases o parte de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de los objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. La siguiente pregunta es: dentro del proceso modelado de datos, en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una base. El primer término sería el nombre de la clase, que es necesario para hacer referencia a las clases. El segundo sería atributo, que vendría siendo una característica de la clase. El siguiente sería el nombre a los atributos. Por ejemplo, de una clase llamada estudiante podría ser edad. El siguiente término sería tipo de dato. En este existen diferentes tipos de datos, como numéricos, de carácter, booleanos, entre otros. El siguiente, el valor inicial, que es el valor con el que inician los datos, que se refiere al valor inicial con el que inician los datos. El siguiente término, alias, que es un nombre que se utiliza durante la programación del sistema. El siguiente término, public, que se representa con el signo de más, indica que la clase puede ser de dominio público. El siguiente, protected, que es la característica que se representa con el signo de gato e indica si el atributo puede ser utilizado en una clase fija. Y por último término, private, que es la característica que se representa con el signo de menos e indica si el atributo es de valor propio. La última pregunta es: ¿cuál será la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? Bueno, las bases de datos SQL se componen de tablas, obteniendo así una estructura estable, un crecimiento lento y que las operaciones que se desarrollen en ellas no cambian. Mientras que las bases de datos no SQL tienen una estructura no relacional, tienen una gran capacidad para guardar los datos, asimismo obteniendo un crecimiento rápido de datos y recibe altos picos de transacciones de datos. Y bueno, con esta última pregunta termino mi proyecto integrador de la materia de administración de bases de datos. Muchas gracias por ver este video.